Buenas tardes, les invito a que a continuación vean y escuchen el siguiente video y al finalizar este mismo daré inicio a la conferencia, a la cual he titulado Arrepentimiento, Confesión, Camino a la Salvación, parte 1. Tema central de esta conferencia: no se dejen engañar. Entonces los invito para que puedan ver y escuchar el siguiente video. Muchas gracias. Misionero de la misericordia. ¿Y qué es eso? El Papa buscó en el mundo entero, de todos los países, 1000 sacerdotes y le dio una misión específica que no la tienen los otros sacerdotes ni los obispos, que es perdonar los pecados reservados a la Santa Sede. Hay pecados que el obispo de aquí no tiene potestad, no tiene permiso para perdonarlos, pero que yo sí. Pecados reservados al Papa. ¿Qué significa reservados? Que un obispo lo podría hacer, pero el Papa le dice no lo haga, me lo reservo yo. ¿Me capta? Que otro sacerdote podría hacerlo, pero el Papa le dice no lo haga, me lo reservo yo. Se llama reservados. Pero en el peligro de muerte, el Papa dice, si está peligrando de morir, dele la absolución. Cualquier sacerdote le puede dar la absolución. Ajá. Entonces son pecados así, el sacerdote misionero de la misericordia, en el caso mío, tenemos la potestad y el encargo, la misión de perdonar los pecados que le toca al Papa. ¿Por qué? Porque el Papa no puede recorrer el mundo entero. Y entonces nosotros, ¿dónde vamos? Vamos representando al Papa. Bien, acabando de ver el video, debemos de tener en cuenta que no hay nada más importante en la vida del ser humano que conocer todo lo relacionado con respecto al plan divino de la salvación de Dios para cada uno de nosotros los seres humanos. Plan que involucra estrictamente, directamente, de forma individualizada y personalizada el arrepentimiento y la confesión para el perdón de nuestros pecados. Ahora los invito para que reflexionemos sobre lo siguiente: ¿qué es la salvación para cada uno de nosotros los seres humanos? Escúchenme bien. La salvación suya y la mía y la de cada uno de los seres humanos es la acción de Dios, de nuestro Santo Padre Celestial Jehová, Él, el único Dios, Señor, Creador y Padre nuestro, en favor de cada uno de nosotros los seres humanos, que a través y por medio del sacrificio de su amado Hijo, Él, nuestro único Dios, Señor y Salvador nuestro Señor Jesucristo, es el único que se ha entregado en sacrificio para el perdón de mis pecados. Este sacrificio que sufrió nuestro Señor Jesucristo, horrible sacrificio, angustioso, santo y bendito sacrificio, es precisamente la misericordia de Dios en los seres humanos, tanto así que para nuestra salvación, la de cada uno de los seres humanos, nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, a través de su amado Hijo, lo hizo por una sola cosa: por amor a cada uno de nosotros. Escrito está en Juan 3, 16 al 21, porque tanto amó Dios al mundo, oiga, por amor, tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Jesucristo, no hay ningún ser humano, para que todo aquel que crea en Jesucristo, mas no se pierda y tenga vida eterna. Dios, escúcheme bien el versículo 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, ni para que nadie suplante las labores, las actividades que desempeña nuestro Señor Jesucristo, que son únicamente de Él, como el perdón de los pecados. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de ¿quién? De un sacerdote, de un papa, de un pastor, de nadie. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que lo envió para salvar al mundo por medio de Él. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Versículo 18. El que cree en Él, ¿en quién?
¿En el Papa, en el sacerdote, en el pastor, en el Dalai Lama? ¿En quién? El que cree en él, en Jesucristo, no es condenado. Yo creo en Jesucristo, yo no soy condenado. Pero el que no cree ya está condenado. ¿A quién se refiere la palabra en este caso cuando dice pero el que no cree ya está condenado? Porque si una persona le está creyendo al Papa lo que dice, o le está creyendo a este señor Luis Toro, al sacerdote, lo que ellos dicen, las personas que creen en estos dos personajes, en las mentiras que están diciendo, ya están condenados. ¿Por qué? Por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. ¿Por qué? Sencillamente el tema central de esta conferencia, no nos dejemos engañar. ¿Ya? Ahora, ¿quién se sacrificó por el perdón de mis pecados? No fue ni el Papa, ni fue el sacerdote Luis Toro, fue nuestro Señor Jesucristo, y es el único que tiene la potestad de perdonar los pecados de cada una de las personas. Esta es la causa de condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo, para perdonar mis pecados. No el Papa ni el sacerdote Luis Toro. Pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz. Prefieren creerle al Papa y al sacerdote Luis Toro. ¿Ya? Prefirió la oscuridad a la luz porque sus obras eran malas. Versículo 20. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz. Ustedes no quieren confesarse ante Cristo Jesús, sino ante un ser humano. Pues todo el que aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz. ¿Y cuál es la luz de nosotros? Nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo en la Biblia, para que vea claramente que se ha hecho, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Quiere decir esto, que aquí en la Biblia dice que el único que perdona los pecados es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿yo qué debo de hacer? Acercarme a la Biblia, conectarme con Dios a través de la Biblia y pedirle misericordiosamente a través de la confesión a nuestro Señor Jesucristo para que me perdone los pecados. Aquí no dice que algún ser humano esté autorizado para perdonar pecados. Bien, ahora he visto los videos que circulan en las redes sociales donde este señor, el sacerdote Luis Toro, ubica un texto de la Biblia, escúchame bien, 1 o 2 textos de la Biblia o 3, para justificar la mentira que él está diciendo, que él está autorizado para perdonar pecados. Entonces alguien podría decir, pero es que él lo autorizó al Papa. Pero qué pena con el señor Francisco, es que ni el señor Francisco ni el señor Luis Toro, el sacerdote, están autorizados por Dios para autorizar los pecados. Le voy a decir por qué. Porque es que para perdonar pecados hay que cumplir una serie de requisitos. Primero, haber nacido de María Virgen, que el papá de él sea a través del Espíritu Santo, de la persona que nazca de María Virgen, en este caso nuestro Señor Jesucristo. Tercero, debe de haber sido muerto y crucificado, debe de haber resucitado al tercer día y debe de estar sentado a la diestra de Dios Padre. Y hasta que yo sepa, ni el Papa, ni este señor Luis Toro, ni nadie, ningún ser humano puede ni podrá cubrir estos requisitos, porque ya los cubrió uno solo, y así tuviera la oportunidad de hacer el cubrimiento de esos 3, 4, 5 más requisitos, nunca habrá un ser humano que esté autorizado para eso, mucho menos que pueda hacerlo. Bien, repito, versículo 21, en cambio el que practica la luz, el que practica la verdad, se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Nosotros debemos de obedecerle a nuestro Santo Padre Celestial Jehová a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo en la Biblia. Ojo con eso. Bien, continuemos. Es muy importante que usted
Por tal motivo, usted y su amada familia que nos ve y nos escucha a través de este medio de comunicación YouTube, no debemos de dejarnos engañar por este tipo de personas, entre otras, como las que le acabo de mencionar, ver o escuchar en el video que les presenté al inicio de esta conferencia. Por eso es muy importante que usted sepa cuando una persona o más le están predicando a usted la verdadera palabra. No se dejen engañar de aquellas personas que están predicando la palabra de Dios, ubicando un texto para convertirlo en un pretexto para legalizar sus mentiras. Bien, estas personas están difamando el camino de la verdad. ¿Dónde podemos hallar ese texto bíblico donde nos asegura que son este tipo de personas que están difamando el camino de la verdad? Está escrito en 2 de Pedro 2, versículo 1 al 3. Abro texto bíblico con el versículo 1. En el pueblo hubo falsos profetas también entre ustedes. Habrán falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo soberano, Señor que lo rescató el Señor que lo rescató. Esta difamación de la verdad les traerá su pronta destrucción. Versículo 2. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Versículo 3. Llevados por la avaricia, estos falsos maestros se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción lo acecha. Ahora permítame colocarle un claro ejemplo de un hombre que existió, que fue familiar de nuestro Señor Jesucristo, con una autoridad y una potestad para predicar. Me refiero nada más y nada menos a Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre que fue destinado por Dios para preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista tuvo tanta humildad y no se atrevió ni siquiera a llegar a decir que él podía ser el Papa. Juan el Bautista nunca se atrevió ni siquiera a decir ni pensar que él tenía la facultad de perdonar pecados. Miremos donde en la Biblia nos dice que Juan el Bautista estaba autorizado solamente para predicar la doctrina del arrepentimiento. Arrepiéntase y bautícese para el perdón de sus pecados. Él nunca mencionó en la Biblia, nunca mencionó en la Biblia, en la vida de él, que él tenía la autoridad para perdonar pecados. Pero no sin antes, permítame decirle qué opinión maravillosa expuso nuestro Señor Jesús, nuestro amado Dios, Señor y Salvador nuestro, de Juan el Bautista. Escrito está en Mateo 11:11. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Oiga, les aseguro, nos deja este mensaje la santa palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño, como Juan el Bautista, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es el más grande. Bien, ¿qué hacía y cuál era la característica de Juan el Bautista en su misión de preparar el camino? Era la siguiente, está escrito en Lucas 3, versículo 3, y 4. Versículo 3, Juan recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento. ¿Para el perdonar pecados? No, para el perdón de pecados. Ya el profeta Isaías
nos había anunciado una voz. En el versículo 4 nos dice, así está escrito en el libro del profeta Isaías, una voz que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, hágale sendas derechas. Ahora, aprendamos qué nos dice la Escritura, como ya se los acabo de decir de Juan el Bautista. Fue un hombre humilde, fue un hombre que cumplió su labor de predicar el arrepentimiento y el bautismo. ¿Ya? ¿A qué iba la gente donde Juan? Escrito está en Lucas 3, versículo 7. Muchos acudían a Juan para que los bautizara, no para que los confesara. ¿Qué quiero marcar la diferencia? Estas dos personas que hace alusión el video que acabamos de ver, se toman atribuciones que no son de ellos, y con esas atribuciones las están difundiendo a través de las redes sociales y más, para engañar a la gente, y las personas se están creyendo todo el cuento de que ellos dicen. ¿Ya? Empecemos por una cosa. En la Biblia nos dice que no llamen a nadie es Padre, porque nosotros tenemos un solo Padre y está en el cielo. Y este señor Francisco se hace llamar el Papa. ¿El Papa de quién? No sé. Bien, y este señor sacerdote de la Iglesia Católica dice que el señor Francisco lo autorizó para que él perdonara pecados. Es que el único que autoriza para perdonar es nuestro Santo Padre Celestial, y él autorizó a nuestro Señor Jesucristo para que perdonara los pecados, pero no sin antes cumplir unos requisitos, entre ellos haber sufrido el sacrificio que sufrió desde el día en que lo apresaron, hasta el día de la crucifixión, y aún más haber resucitado al tercer día, y aún más haber ascendido a los cielos y estar sentado a la derecha de Dios Padre. Y yo no veo por ninguna parte que ni el señor Francisco ni el señor Luis Toro hubieran sufrido un sacrificio en la cruz como la sufrió nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de ellos ha muerto y ha resucitado, ni ha descendido a lo profundo de la tierra, ni mucho no han cumplido ninguno de esos requisitos, y se andan tomando atribuciones que ni siquiera Juan el Bautista se atrevió a pisar, esos terrenos que son de uso exclusivo de nuestro Señor Jesucristo, por orden de nuestro Padre Celestial Jehová. Bueno, damas y caballeros, ya que acabamos de concluir la primera parte, bien, vayámonos a la segunda parte de este video a continuación. Muchas gracias.